Cuando no los bloqueas ni les ruegas, estás haciendo mucho más de lo que imaginas. Estás entrando directo en un terreno donde su mente no sabe si atacarte, buscarte o rendirse. Es ahí donde la confusión empieza a crecer, donde cada notificación que no llega se convierte en un golpe silencioso y donde cada día sin tu reacción perfora su seguridad. No es venganza, es estrategia. Y si entiendes lo que está ocurriendo en su cerebro, descubrirás por qué tu silencio calculado es la jugada más poderosa que puedes hacer. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy elijo mi poder interno. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Mantente presente pero fuera de su alcance. La tentación de bloquear a alguien que te lastimó puede parecer liberadora, como si apretar un botón pudiera cortar todo el dolor de raíz. Pero en realidad, hacerlo les da algo que no deberían tener: cierre. Les confirmas que aún ocupan tu mente, que su presencia sigue generando una reacción en ti. Les das un final claro, y un final claro es un alivio para quien quiere dejar de pensar en ti. Por eso, la estrategia más poderosa no es desaparecer del todo, sino volverte inaccesible mientras sigues presente. Cuando sigues visible, pero inaccesible, rompes sus expectativas. Ellos saben que existes, que tu vida continúa, pero ya no pueden entrar en ella. Esa barrera invisible es mucho más incómoda que un bloqueo, porque el bloqueo explica el porqué. Me eliminó. Fin de la historia. En cambio, la inaccesibilidad sin desaparición es un misterio abierto, y los misterios, por naturaleza, invitan a la mente a buscar respuestas, a analizar, a imaginar escenarios que casi siempre son más dolorosos que la realidad. No se trata de jugar con la manipulación ni de fabricar celos, sino de recuperar el control de tu espacio emocional. La clave está en no dar señales directas. No reacciones a sus publicaciones, no respondas a sus mensajes, no caigas en provocaciones, pero tampoco borres huellas de tu existencia. Déjalos ver que estás ahí, que avanzas, que mejoras, sin que puedan tocar ese progreso. Es como tener una vitrina cerrada: pueden mirar pero no pueden tocar, y eso es lo que más incomoda. La mente humana reacciona de manera intensa ante lo que percibe como pérdida de acceso. No es solo el acceso físico, sino el acceso emocional. Antes podían influir en ti, obtener respuestas, ver tus reacciones, ahora nada. El acceso se cierra de golpe, pero la puerta sigue ahí, recordándoles que existe. Y mientras más tiempo pase, más grande se vuelve su necesidad de abrirla de nuevo, incluso si no saben exactamente por qué. Aquí entra en juego algo que los estoicos comprendían bien. No reaccionar es una demostración de autocontrol. No necesitas demostrar que estás bien bloqueando o eliminando, porque hacerlo todavía es una forma de reacción. El verdadero desapego se muestra cuando puedes dejar que algo exista sin que te altere, cuando decides conscientemente no intervenir, no buscar, no borrar. 30 palabras para resumirlo según el estoicismo. La verdadera libertad está en no depender de las acciones de otros para tu paz, y el silencio selectivo es una de las armas más poderosas para preservarla. La inaccesibilidad bien ejecutada no significa frialdad absoluta, significa proteger tu energía mientras permites que el otro sienta el contraste. Y este contraste se vuelve más fuerte cuando tu vida sigue avanzando. No te escondas ni intentes demostrar nada. Haz lo que harías si ellos no existieran: mejorar tu salud, tu trabajo, tus relaciones y tu paz interior. Publica tus logros si lo deseas, pero no para ellos, sino como una extensión natural de tu vida. La diferencia se nota. Mientras tanto, la otra persona empieza a vivir en una mezcla incómoda de curiosidad y arrepentimiento. Quieren saber qué pasa, pero no tienen cómo. Se preguntan si todavía piensas en ellos, si hay alguien nuevo, si realmente seguiste adelante. Y ese tipo de preguntas, cuando no se responden, no desaparecen,
crecen. El vacío que sienten al no tener acceso a ti es más fuerte que cualquier discusión, porque no hay nada contra lo que puedan pelear. Con el tiempo, la inaccesibilidad genera un tipo de poder silencioso. Ya no eres una opción fácil ni un canal abierto. Eres una figura que avanza sin pedir permiso, sin explicar y sin dar cuentas. Esa percepción cambia por completo la forma en la que te ven. Lo que antes daban por hecho ahora parece lejano, y lo que antes ignoraban ahora es lo único que quieren volver a tocar. Ese es el efecto de no bloquear, sino volverte inaccesible. No cierras el libro, pero ellos ya no tienen permiso para leerlo. Número 2. Cambia el control de sus manos a las tuyas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el verdadero poder en una interacción no lo tiene quien habla más, sino quien puede retirarse y mantenerse firme sin dar explicaciones. Mientras seas predecible, accesible y siempre disponible, la otra persona sentirá que controla la dinámica, que puede acercarse y alejarse a su antojo sin riesgo de perderte. Pero cuando rompes ese patrón y dejas de ser un terreno seguro, todo cambia. Esa seguridad que tenían se derrumba, y con ella, su posición de poder. Invertir la dinámica no se trata de manipulación, sino de recuperar tu centro. Cuando decides no reaccionar de inmediato, cuando te tomas tu tiempo antes de responder, o decides no responder, envías un mensaje silencioso. Mi vida no gira alrededor de ti. Y ese mensaje no se comunica con palabras, sino con acciones repetidas hasta que dejan de verte como alguien que espera. La inalcanzabilidad no significa desaparecer, sino dejar de dar acceso sin esfuerzo. Antes tal vez estabas pendiente de cada mensaje, disponible para cada llamada o dispuesto a resolver cualquier situación. Ahora, tu atención se convierte en algo que no se entrega por costumbre, sino que se gana. Esa transformación hace que la otra persona empiece a sentir un vacío donde antes había certeza. La falta de control les incomoda, y es esa incomodidad la que los impulsa a buscarte. Aquí es donde el cambio se vuelve más evidente. Ya no eres tú quien persigue, ahora son ellos quienes empiezan a moverse para recuperar lo que antes tenían asegurado. Esto no ocurre porque de repente hayan descubierto un amor profundo, sino porque su ego y su necesidad de control están heridos. Y aunque sus motivos no sean puros, este cambio de roles es lo que te da la ventaja para decidir si realmente vale la pena que regresen. Según el estoicismo, la fortaleza está en no depender del comportamiento de otros para mantener tu paz. 30 palabras para resumirlo. El dominio de uno mismo radica en la capacidad de retirarse con dignidad, mantener la calma y no ceder al impulso de recuperar algo que no merece tu energía. Cuando aplicas este principio, tu vida empieza a cambiar. Empiezas a poner tu atención en lo que realmente importa. Tus metas, tu bienestar, tus relaciones sanas. Ya no miras constantemente el teléfono esperando su mensaje, ni organizas tu día alrededor de sus decisiones. Y aunque al principio sientas la ausencia, con el tiempo descubres que ese espacio vacío se llena con tus propios avances y logros. Es importante no confundir esta estrategia con indiferencia total o frialdad. No se trata de cerrarte al mundo, sino de dejar de poner tu energía en un solo punto que no te corresponde. El objetivo no es herir, sino recuperar el equilibrio que perdiste al permitir que la otra persona dirigiera la dinámica. En el momento en que dejas de reaccionar a cada estímulo suyo, la balanza se inclina a tu favor. Ellos comienzan a pensar más en ti, a cuestionar qué estás haciendo, con quién estás y por qué ya no respondes como antes. Ese misterio, unido a tu progreso visible, crea un efecto que es casi imposible de ignorar. La clave está en la consistencia. No puedes invertir la dinámica un día y al siguiente volver a tus viejos hábitos, porque eso le devuelve el control a la otra parte. Debes sostener tu posición, aunque eso signifique resistir la tentación de responder rápido o de caer en una conversación que no te lleva a nada. Con el tiempo, notarás que no solo recuperaste el poder en esa relación,
sino que también fortaleciste tu carácter. Porque invertir la dinámica de poder no se trata únicamente de cambiar cómo te ven los demás, sino de cambiar cómo te ves a ti mismo, como alguien que no se conforma con ser una opción, sino que se convierte en una decisión. Número 3. El poder del silencio frente a cualquier reacción. A veces, la respuesta más poderosa no es una palabra, ni un argumento, ni siquiera una mirada. Es el silencio. Ese espacio vacío que la otra persona no sabe cómo llenar y que poco a poco empieza a volverse insoportable para ella. La mente humana está diseñada para buscar cierre, para entender por qué algo ocurrió, y cuando le niegas esa respuesta, no solo rompes el guión que esperaba, sino que la obligas a enfrentarse a sus propios pensamientos. No hay defensa contra un silencio bien usado, porque no es un ataque visible. Es un espejo invisible que devuelve todo lo que la otra persona no quiere ver. En un mundo donde la mayoría reacciona de inmediato, donde cada ofensa provoca un contraataque, romper ese patrón crea un impacto mucho más grande de lo que imaginas. El silencio no es indiferencia, es control. Es la decisión consciente de no entrar en un juego que te desgasta. Cuando callas, no cedes el control de tu energía, no alimentas un conflicto y, lo más importante, le envías un mensaje claro: no voy a invertir un segundo más en algo que no lo merece. La mente de quien te hirió empieza a llenarse de preguntas. ¿Por qué no responde? ¿Será que ya no le importa? ¿Será que encontró algo mejor? Ese diálogo interno es mucho más fuerte que cualquier discusión que puedas iniciar. El silencio convierte el peso de sus actos en un eco constante, y en ese eco, poco a poco, se siembra la duda, el arrepentimiento y hasta el deseo de volver. La ausencia deja de ser solo física y se vuelve emocional, y esa es la que realmente duele. Pero no confundas el silencio con debilidad. Callar no significa que no tengas nada que decir. Significa que valoras tanto tus palabras que no las desperdicias en quien no está preparado para recibirlas. Es como reservar una joya, no la mostrarías en cualquier lugar ni a cualquiera. Tus palabras, tu energía, tu atención son recursos limitados, y dárselos a alguien que los ha despreciado es como derramar agua en un vaso roto. En el estoicismo, el silencio es más que una ausencia de sonido, es un acto de disciplina y autocontrol. Es la capacidad de no dejarse arrastrar por las provocaciones externas, de dominarse a sí mismo antes que intentar dominar a los demás. Un estoico sabe que lo único que puede controlar es su reacción, y elegir no reaccionar es una de las formas más altas de poder. Usar el silencio de esta forma requiere paciencia. No es algo que dé resultados inmediatos, porque su fuerza está en la acumulación. Cada día que no respondes, que no buscas, que no das señales, el vacío crece. Y mientras más grande es ese vacío, más espacio hay para que la otra persona proyecte sus inseguridades y sus miedos. Llegará un punto en que ya no pueda soportar esa incertidumbre, y aunque intente disimularlo, buscará romperla, ya sea con un mensaje, un encuentro casual o una excusa para volver a tener tu atención. La clave está en mantenerte firme. No caigas en la trampa de ceder ante la primera señal de que tu silencio está funcionando. Si vuelves demasiado pronto, destruyes el misterio y anulas el impacto. El verdadero poder del silencio está en sostenerlo hasta que la otra persona entienda que ya no estás disponible en el mismo nivel que antes. Ese cambio de dinámica es lo que altera la relación para siempre. En lugar de gastar energía en explicaciones, discusiones o demostraciones, invierte esa energía en ti. Ocupa tu tiempo en mejorar, en aprender, en avanzar. Haz que tu ausencia sea imposible de ignorar, porque tu vida sigue creciendo mientras ellos están atrapados en la duda. Esa es la victoria silenciosa, cuando tu paz, tu progreso y tu autocontrol dicen todo lo que tu boca decidió no pronunciar. Si quieres, puedo seguir y desarrollar este mismo estilo para otras lecciones relacionadas. Así tu video queda con una narrativa continua y retentiva.
Número 4. Retírate sin darles una última explicación. Cuando alguien te hiere o te pierde, lo primero que espera es una explicación. Quieren entender por qué, escuchar tu versión, incluso si no la acepta. Buscan cerrar el capítulo de una manera que les quite peso y les permita seguir adelante. Y ahí está precisamente el error que la mayoría comete, entregarles ese cierre en bandeja. Porque cuando les das todas las respuestas, también les das la paz mental que deberían ganarse por sí mismos. No dar cierre no significa crueldad gratuita. Significa permitir que el peso de sus decisiones recaiga donde debe en ellos. Cuando te alejas sin un discurso final, sin una carta que explique cada detalle, creas un espacio que su mente intentará llenar una y otra vez. Y cada vez que lo intente, volverá a ti. Volverá a las últimas conversaciones, a las miradas, a las señales que ignoró. Ese viaje constante al pasado es mucho más poderoso que cualquier explicación que puedas dar. El silencio en este caso no es indiferencia, es estrategia. Si hablas, rompes el misterio y ofreces un camino de salida. Si callas, los dejas atrapados en un laberinto sin mapa. Y la mente humana por naturaleza detesta los cabos sueltos. Necesita respuestas, necesita entender. Esa necesidad puede convertirse en una obsesión, especialmente cuando la persona se dio por sentada y ahora enfrenta la realidad de tu ausencia, sin entender cómo pasó. Resistir el impulso de explicar es difícil, sobre todo si todavía sientes algo. Quieres defenderte, dejar las cosas claras, que sepan que no te fuiste por capricho. Pero en ese intento de aclarar, lo único que haces es darles un cierre emocional que les permite soltar más rápido. Les ahorras el trabajo de enfrentarse a sí mismos. En cambio, si mantienes la calma y guardas silencio, dejas que sean ellos quienes tengan que vivir con las preguntas sin respuesta. Según el estoicismo, no puedes controlar lo que otros piensan o sienten, pero sí puedes controlar tus actos. 30 palabras para resumirlo. El sabio no busca justificar su camino a quienes no lo entienden, porque su valor no depende de ser comprendido, sino de vivir en coherencia con sus principios. Aplicar este principio no significa desaparecer sin más, sino tomar la decisión consciente de no dar un discurso final. Es seguir tu camino, enfocado en tu vida, en tu crecimiento, mientras permites que la otra persona procese la pérdida sin que tú intervengas. Esto les obliga a lidiar con su incomodidad, con el vacío, con la incertidumbre. Y en muchos casos, esa incomodidad se convierte en arrepentimiento, porque empiezan a valorar lo que tenían cuando ya no pueden acceder a ello. Con el tiempo, descubrirás que no dar cierre es también un acto de protección personal. Al no entrar en explicaciones, evitas discusiones inútiles, evitas que distorsionen tus palabras y, sobre todo, evitas quedar atrapado en un ciclo de justificación. Tu silencio no puede ser manipulado ni usado en tu contra. Es una fortaleza invisible que te mantiene en control, aunque desde fuera parezca simple ausencia. Lo más interesante es que en muchos casos, la otra persona empezará a buscar maneras indirectas de obtener ese cierre. Mensajes casuales, intentos de contacto disfrazados, acercamientos a través de terceros. Pero si mantienes tu postura, cada intento fallido refuerza la lección. Aprenden, aunque no lo digan, que el acceso a ti ya no es automático. No dar cierre no es venganza. Es permitir que las consecuencias hablen más que las palabras, porque las palabras pueden ser olvidadas, discutidas o reinterpretadas. Pero la sensación de vacío, de no saber, de no entender, esa permanece. Y es justamente esa sensación la que mantiene vivo el recuerdo y despierta, poco a poco, el arrepentimiento que ninguna explicación hubiera logrado provocar. Número 5. Permite que el paso del tiempo sea tu aliado. Al principio, cuando te alejas, la otra persona puede sentir una falsa sensación de libertad. Puede que incluso experimente alivio, pensando que su decisión fue la correcta. Es normal. En ese momento su mente está enfocada en lo nuevo, en la ausencia de compromiso,
en la emoción de lo que cree haber ganado. Pero esa etapa inicial es solo la superficie. Lo que viene después es mucho más revelador, y ahí es donde el tiempo se convierte en tu mejor aliado. El tiempo tiene una forma peculiar de ordenar las cosas. Al principio, tu ausencia puede parecerles liviana, pero a medida que pasan los días, las semanas y los meses, empiezan a aparecer las comparaciones inevitables. Recuerdos que se activan con una canción, con un lugar, con una palabra. Momentos en los que algo o alguien les hace darse cuenta de que aquello que dejaron no era tan fácil de reemplazar como pensaban. Y mientras más tiempo transcurre, más fuerte se vuelve ese contraste. Cuando no buscas contacto, cuando no corres tras ellos, les das espacio para que su mente haga el trabajo que tus palabras nunca podrían lograr. La memoria es selectiva, y con el paso del tiempo suele suavizar los conflictos y resaltar lo bueno. Es entonces cuando empiezan a recordar no solo lo que eras, sino cómo se sentían contigo. Esa sensación no se borra fácilmente, y mucho menos cuando el presente no les ofrece algo mejor. La clave está en no interrumpir este proceso. Si vuelves demasiado pronto, cortas la cadena de recuerdos y comparaciones que juegan a tu favor. Si insistes en mantenerte presente, les quitas la oportunidad de sentir tu ausencia real. Es ese vacío prolongado el que obliga a la reflexión, el que convierte la indiferencia inicial en curiosidad, la curiosidad en nostalgia y la nostalgia en arrepentimiento. En el estoicismo, el tiempo es visto como un juez silencioso que revela lo que realmente importa. 30 palabras para resumirlo. La paciencia es poder. Quien sabe esperar sin ansiedad ni dependencia, confía en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y mostrará el verdadero valor de lo perdido. Mientras el tiempo hace su trabajo, el tuyo es otro: enfocarte en tu vida. No se trata de esperar pasivamente, sino de usar ese periodo para crecer, aprender, avanzar, dedicarte a tus proyectos, fortalecer tu cuerpo, nutrir tu mente, mejorar tus relaciones con quienes sí suman. Esto no solo aumenta tu valor a sus ojos cuando vuelvan a mirarte, sino que, más importante aún, aumenta tu valor a los tuyos. Te das cuenta de que tu vida no depende de su presencia, sino de tu capacidad para construirla con tus propias manos. El tiempo también filtra lo que realmente vale la pena. Si esa persona, después de un periodo prolongado, no siente la necesidad de volver o reconocer lo que tenía, es una señal clara de que no merecía quedarse. Y si regresa, lo hará con una percepción muy distinta, ya no como alguien que te daba por seguro, sino como alguien que entiende lo que perdió y sabe que no es fácil recuperarlo. Lo más poderoso de dejar que el tiempo actúe es que no exige ningún esfuerzo directo hacia la otra persona. No necesitas enviar mensajes, crear situaciones o forzar reencuentros. El simple hecho de no estar y seguir viviendo bien se convierte en el mensaje más contundente, porque mientras ellos se dan cuenta lentamente de lo que dejaron atrás, tú ya estás varios pasos adelante, en un lugar al que solo podrán llegar si demuestran que esta vez están dispuestos a valorar lo que antes ignoraron. Así, el tiempo no solo revela tu verdadero valor, sino que también fortalece tu posición. Cada día que pasa sin contacto es un recordatorio silencioso de que no te detuviste, de que tu vida sigue y que su oportunidad de estar en ella no es infinita. Número 6. Muéstrales que no eran únicos. Nada golpea más fuerte al ego que descubrir que no era indispensable. Mientras alguien cree que su lugar en tu vida está asegurado, se mueve con confianza, incluso con cierta arrogancia. Pero cuando esa seguridad se rompe y empiezan a ver que tu mundo sigue girando, que avanzas, que creces y que incluso prosperas sin su presencia, algo dentro de ellos se desmorona. Ya no es la imagen de soy único la que se refleja en su mente, sino la incómoda verdad de que tu vida no depende de ellos. La clave no está en demostrar de forma directa que puedes reemplazarlos, sino en que lo perciban por sí mismos.
Y la forma más poderosa de hacerlo no es a través de provocaciones ni gestos obvios, sino viviendo tu vida al máximo, creando nuevas experiencias, desarrollando nuevas habilidades, rodeándote de personas que aportan y fortalecen tu mundo. Todo esto sin un ápice de intención de que lo vean, pero con la certeza de que, tarde o temprano, lo sentirán. El error de muchos es intentar forzar este mensaje. Publican para provocar celos, exageran sus logros o se esfuerzan demasiado por mostrar lo bien que están. Ese esfuerzo huele a necesidad, y la necesidad contradice el mensaje de independencia. Lo verdaderamente impactante es el avance natural, ese que no busca aplausos ni validación, pero que resulta evidente para cualquiera que observe. Ahí es donde el golpe al ego es más certero. Cuando alguien ve que tu vida florece sin su presencia, empieza a cuestionarse su verdadero valor en tu historia. Lo que antes daban por seguro se convierte en una duda constante. ¿De verdad fui tan importante como creía? Esa duda es incómoda y con el tiempo se transforma en arrepentimiento. Y lo más curioso es que este arrepentimiento no siempre nace del amor, sino de la herida narcisista que produce saberse prescindible. Según el estoicismo, la verdadera fuerza está en depender solo de ti, para tu paz y tu progreso. 30 palabras para resumirlo. El valor personal no se mide por la aprobación de otros, sino por la capacidad de seguir creciendo, aun cuando quienes creías necesarios ya no están en tu vida. Aplicar esto exige disciplina. Significa no caer en la trampa de medir tu avance según sus reacciones, sino enfocarte en metas reales, mejorar tu salud, fortalecer tus finanzas, expandir tus conocimientos, cuidar tu entorno social. Todo lo que construyas debe tener como propósito tu bienestar, no su atención. Si llega a enterarse, que sea como un efecto secundario, no como el objetivo principal. Con el tiempo, tu crecimiento se convierte en un espejo en el que no quieren mirarse, porque refleja lo que ellos no hicieron mientras tú sí avanzabas. Esto genera una mezcla de admiración y molestia. Admiran que hayas seguido adelante, pero les incomoda que hayas podido hacerlo sin ellos. Es un recordatorio doloroso de que nadie es irreemplazable y que incluso los vínculos más fuertes pueden desvanecerse cuando se descuidan. En este proceso, tú también cambias. Dejas de idealizar a la persona y empiezas a ver la realidad sin el filtro de la dependencia emocional. Entiendes que tu vida no tiene por qué detenerse por la ausencia de alguien, y esa comprensión te devuelve el poder que quizás cediste sin darte cuenta. Ya no eres la persona que espera, sino la que crea. Ya no giras alrededor de su mundo, sino que construyes el tuyo. Y es ahí, en ese punto de independencia y avance genuino, cuando la otra persona empieza a sentir que su lugar se ha desvanecido. Lo que alguna vez creyó asegurado ahora parece lejano, y lo que antes ignoraba ahora es lo que más quiere recuperar. Esa es la consecuencia de mostrar sin decirlo que siempre puedes continuar, y que ellos no eran la excepción. Número 7. Conviértete en alguien que no puedan anticipar. La costumbre es el terreno más cómodo para cualquiera. Cuando alguien sabe exactamente cómo vas a reaccionar, cuándo vas a responder y qué vas a decir, deja de haber misterio. Y sin misterio no hay intriga, no hay interés sostenido, no hay verdadero temor a perderte. La rutina predecible le da a la otra persona una falsa sensación de control. Pero cuando rompes ese patrón y te vuelves impredecible, todo cambia. Lo que antes podían anticipar ahora es un enigma, y la mente humana no soporta los enigmas abiertos. Ser impredecible no significa actuar con dramatismo o de forma incoherente. No se trata de inventar escenas o de generar caos. El verdadero poder está en modificar lo suficiente tu comportamiento para que no puedan dar por hecho lo que viene. Si siempre respondías de inmediato, ahora no lo hagas. Si antes compartías todo lo que pensabas o sentías, ahora guarda para ti.
Si antes eras transparente con tus planes, ahora deja espacio para que se pregunten qué haces y con quién. Ese espacio es el que crea la intriga. La incertidumbre es un estímulo poderoso. La mente, cuando no tiene respuestas, busca cerrarlas creando historias, suposiciones y escenarios. Y en esa búsqueda, la atención se fija más en ti que en cualquier otra cosa. Cada cambio en tu comportamiento, cada silencio inesperado, cada ausencia repentina pero controlada, se convierte en un recordatorio de que ya no eres la persona predecible que conocían. Eso los obliga a recalcular y en muchos casos despierta un interés renovado que no siempre está ligado al cariño, sino a la necesidad de volver a sentirse en control. Aquí es donde debe ser estratégico. La imprevisibilidad no debe ser un acto de venganza, sino una herramienta para proteger tu energía y devolver el equilibrio a la dinámica. No se trata de castigar, sino de dejar claro que tu vida no está a su disposición, que no pueden anticipar tus pasos porque ya no caminas siguiendo su ritmo. En el estoicismo, esta idea encaja con el principio de controlar lo que está en tus manos y no dejar que otros condicionen tus actos. 30 palabras para resumirlo. Quien domina su respuesta y rompe con la inercia emocional ajena, demuestra que su voluntad es libre, y esa libertad es lo que más desconcierta a los demás. Aplicar esta estrategia implica un cambio de hábitos. Empieza por observar tus propias rutinas de interacción. Respondes siempre en el mismo tiempo, das explicaciones sin que te las pidan, compartes más de lo necesario. Cada uno de esos comportamientos es un punto de anclaje para que la otra persona se sienta segura. Cuando rompes esos anclajes, creas un mar de dudas. No es necesario que desaparezcas ni que seas inaccesible todo el tiempo. De hecho, parte del impacto de la imprevisibilidad es la alternancia, a veces estar, a veces no, a veces responder, a veces dejar que el silencio sea tu mensaje. Lo importante es que no puedan encontrar un patrón claro. Esto no solo mantiene su atención, sino que impide que vuelvan a sentirse en control absoluto de ti. Con el tiempo, este cambio provoca un efecto profundo. Dejan de verte como una presencia garantizada y empiezan a esforzarse por obtener tu atención. Cada pequeño gesto de tu parte adquiere un valor mucho mayor, precisamente porque no es algo que puedan predecir. La escasez y la incertidumbre juntas son una combinación que la mente procesa como algo valioso. Lo más importante es que esta imprevisibilidad no se base en juegos superficiales, sino en una vida real y activa que no gire alrededor de ellos. Cuando tu mundo está lleno de proyectos, relaciones sanas y objetivos propios, tu disponibilidad natural disminuye y tu aura de misterio aumenta. Esa es la imprevisibilidad más auténtica, la que nace de tener una vida tan completa que nadie puede anticipar en qué estás, pero todos quieren averiguarlo. Número 8. Avanza sin buscar validación. Avanzar sin buscar validación es una de las señales más claras de que has recuperado tu poder personal. Porque mientras tu crecimiento dependa de que alguien lo vea o lo reconozca, sigues atado a su opinión. Puede que estés mejorando, que estés logrando cosas, pero si todo ese esfuerzo está motivado por mostrarles lo que perdieron, en realidad no has roto la dependencia, solo la has cambiado de forma. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que tu avance es para ti, no para provocar una reacción. Cuando vives con la intención de impresionar a alguien, inconscientemente les entregas el control. Cada paso que das se convierte en un intento de enviar un mensaje. Y si ese mensaje no obtiene respuesta, la frustración aparece. Esto no solo frena tu progreso, sino que lo vacía de sentido. Un logro que depende de la mirada de otro pierde fuerza en el momento en que no recibe la atención que esperabas. Por eso, el cambio más poderoso es aquel que se sostiene incluso en silencio, incluso si nadie más lo ve. Cuando decides avanzar para ti, el peso de las opiniones externas se reduce. Ya no importa si aplauden, critican o ignoran lo que haces,
porque tu satisfacción no proviene de ellos. Empiezas a fijar metas que tienen sentido para tu vida, que mejoran tu bienestar, que fortalecen tu mente y tu cuerpo. Y la paradoja es que, cuando dejas de buscar validación, es cuando más llamas la atención, porque transmites independencia y seguridad. Esto no significa que debas esconder tus logros o evitar que otros los vean, sino que no deben ser el motor de tu avance. Si decides aprender algo nuevo, hacerlo por el placer de dominarlo. Si mejoras tu apariencia, hacerlo porque te gusta cómo te sientes. Si trabajas en tu estabilidad económica, hacerlo porque valoras tu libertad, no porque quieras que alguien más note tu éxito. En el estoicismo, esta idea se resume en un principio fundamental: tu valor no depende de la opinión ajena, sino de vivir en coherencia con tus propios principios. 30 palabras para resumirlo. El sabio no actúa para impresionar, sino para fortalecerse. Su progreso es un reflejo de su disciplina interna, y no una moneda de intercambio para obtener reconocimiento externo. Cuando aplicas este enfoque, algo cambia en tu energía. Dejas de sentir ansiedad por si alguien ve o no tu evolución, y empiezas a disfrutar del proceso. El tiempo que antes invertías en medir reacciones, ahora lo inviertes en avanzar más. El espacio mental que antes ocupaba la necesidad de aprobación, ahora lo ocupan ideas, proyectos y nuevas metas. La independencia emocional que surge de este cambio es evidente. Ya no necesitas demostrar nada para validar tu valía. Y es precisamente esa libertad la que muchas veces impacta más a quienes te subestimaron. Porque mientras antes podían pensar que tu vida giraba alrededor de ellos, ahora ven que tiene dirección propia, que sigue adelante con o sin su participación. Con el tiempo, este tipo de avance silencioso se vuelve imposible de ignorar. Incluso si no lo muestras abiertamente, quienes estuvieron cerca de ti notan el cambio, tu postura, tu forma de hablar, la seguridad con la que tomas decisiones. Y aunque la reacción de otros ya no sea tu objetivo, es inevitable que sientan el contraste entre la persona que eras y la que eres ahora. Avanzar sin buscar validación no es solo una estrategia de fortaleza emocional. Es una declaración silenciosa de independencia. Es la prueba de que tu vida tiene valor y dirección por sí misma, y que cualquier persona que no esté en ella no es porque te falte algo, sino porque tú decidiste seguir caminando sin esperar que alguien más marque el ritmo. Número 9. Que tu calma sea la respuesta. Cuando alguien busca provocarte, su objetivo no es la conversación ni la resolución de un problema, sino tu reacción. Quieren verte alterado, quieren sentir que aún pueden mover tus emociones y con ellas tu atención. Es un juego silencioso en el que cada respuesta impulsiva les confirma que todavía tienen un lugar en tu mente. Por eso, cuando eliges no reaccionar, cuando tu calma se convierte en tu única respuesta, rompes el guión que esperaban y les arrebatas el control. La calma no es pasividad, es estrategia. Es mirar la provocación de frente y decidir que no vale tu energía, que no merece tu paz. No se trata de reprimirte por miedo o debilidad, sino de elegir dónde pones tu fuerza. La persona que provoca busca que entres en su terreno, que bajes a su nivel. Mantenerte tranquilo no solo te aleja de ese juego, sino que también les envía un mensaje claro: ya no tienes el poder que creías tener. El silencio acompañado de serenidad es desconcertante. Si están acostumbrados a que respondas, a que expliques, a que defiendas, tu calma les resulta incómoda. Empiezan a preguntarse si realmente te importa, si han perdido relevancia o si simplemente ya no puedes ser manipulado. Esa duda es más efectiva que cualquier discurso, porque no les das nada concreto a lo que aferrarse. Practicar esta calma requiere entrenamiento. No se logra de la noche a la mañana, sobre todo si antes reaccionabas con facilidad. La clave está en crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Cada vez que algo busque alterarte, respira profundamente, cuenta mentalmente:
Analiza si realmente vale la pena responder. La mayoría de las veces descubrirás que no hay nada que ganar y mucho que perder si caes en la provocación. En el estoicismo, esta práctica es central. 30 palabras para resumirlo. Quien controla su reacción es invencible, porque no entrega su paz al capricho ajeno. Su calma es un escudo que desarma ataques y preserva su fuerza interior intacta. Con el tiempo, tu estabilidad se convierte en tu marca personal. Ya no eres la persona que salta ante cualquier comentario o mensaje, sino alguien que filtra lo que entra en su mundo emocional. Esto no solo desconcierta a quienes buscaban provocarte, sino que también inspira respeto en otros, porque la calma transmite seguridad y dominio propio. Es importante entender que no reaccionar no significa ignorar siempre. Hay momentos en los que actuar es necesario, pero la diferencia está en que ahora actúas desde la razón y no desde el impulso. Eso cambia por completo el resultado. Una respuesta calmada, breve y clara es 1000 veces más poderosa que una explosión de emociones que después tendrás que lamentar. Mientras más practiques, más notarás un cambio interno. Dejarás de sentir esa urgencia por poner las cosas en su lugar y descubrirás que la mayoría de las batallas que antes dabas eran inútiles. La paz que sientes al no entrar en esos juegos vale más que cualquier victoria temporal en una discusión. Y lo más interesante es que, aunque no lo digan, quienes intentaban provocarte empiezan a sentir la diferencia. Su influencia se diluye, sus intentos se vuelven ineficaces y tarde o temprano dejan de intentarlo. No porque tú les hayas dicho que no pueden, sino porque tu calma les demostró que ya no hay un acceso emocional para ellos. Tu serenidad se convierte en una muralla invisible. No se ve, pero se siente. Y cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas esa muralla, recordándoles y recordándote a ti mismo que tu vida y tu paz ya no están en venta. Número 10. Usa la incertidumbre como tu ventaja. La mente humana detesta los vacíos. Cuando no tiene información clara, busca llenarlos con hipótesis, suposiciones y muchas veces con miedos que crecen hasta hacerse insoportables. Esa es la fuerza de la incertidumbre. No necesita palabras, solo espacio. Cuando la otra persona no sabe qué piensas, qué sientes o qué planeas, empieza a vivir en un terreno inestable. Ese terreno se vuelve un constante recordatorio de que ya no tienen acceso a ti como antes. Si antes podían leer tu estado de ánimo por un mensaje, una publicación o un gesto, ahora todo eso desaparece. No hay señales claras, no hay confirmaciones, solo un silencio lleno de incógnitas que su mente intentará descifrar sin descanso. Y en ese proceso, las respuestas que inventen rara vez serán tranquilizadoras. La duda tiende a crear escenarios peores de lo que realmente ocurre, y ahí es donde la ansiedad empieza a trabajar a tu favor. No se trata de crear intriga de manera teatral o forzada, sino de dejar de dar pistas. Si antes compartías tu día a día en redes sociales, ahora comparte menos o nada. Si antes siempre estabas disponible para explicar cómo te sientes, ahora guarda esa información para ti. Si antes actualizabas a todos sobre tus planes, ahora deja que los descubran, si acaso con retraso. Esta falta de certeza se convierte en un misterio que poco a poco ocupa más espacio en sus pensamientos. La incertidumbre también activa un mecanismo psicológico poderoso, la idealización. Cuando no saben qué está pasando contigo, tienden a llenar el vacío con versiones mejoradas de la realidad. Pueden imaginar que estás más feliz, más exitoso o más acompañado de lo que en verdad estás. Y aunque eso no siempre sea cierto, lo que importa es que lo crean. Esa percepción aumenta su sensación de pérdida y con ella el arrepentimiento. En el estoicismo, el control de la información que das es una forma de controlar tu energía. 30 palabras para resumirlo. El sabio no revela su mundo interior a cualquiera, guarda silencio estratégico, porque entiende que no todo merece ser compartido y que el misterio preserva su fuerza y su autonomía.
Aplicar este principio requiere disciplina. Es fácil caer en la tentación de publicar algo para provocar o responder a una curiosidad indirecta. Pero cada vez que lo haces, reduces el efecto de la incertidumbre. La clave es mantener la coherencia. Si decides no dar señales claras, no las des en ningún ámbito. Ni en redes sociales, ni en mensajes, ni en conversaciones con terceros que puedan transmitirlo. Con el tiempo, esa falta de información empieza a incomodar más de lo que crees. La otra persona, que antes podía anticipar tus movimientos, ahora se encuentra con un muro invisible. No sabe si has cambiado de ciudad, si estás con alguien más, si has logrado un nuevo objetivo o si simplemente has decidido vivir sin su sombra. Esa mezcla de preguntas y ausencia de respuestas es lo que hace que su mente vuelva a ti una y otra vez. Lo más poderoso de usar la incertidumbre como ventaja es que no exige un esfuerzo activo para hacer algo hacia la otra persona. No requiere contacto, no requiere interacción, solo exige que mantengas tu vida protegida y privada. Y mientras tú avanzas en silencio, ellos se quedan atascados en la necesidad de saber. Al final, el misterio se convierte en un hilo invisible que los mantiene conectados a ti, aunque no puedan tocarte. Porque lo que no se sabe pesa más que lo que se conoce, y esa carga mental, repetida cada día, es suficiente para que tu presencia, aunque invisible, nunca desaparezca de su mente. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy elijo mi poder interno. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.